quiero en primer lugar pedirles disculpas porque yo siempre he puesto la programación didáctica en el espacio de aprendizaje, incluso ya la había puesto, no sé si alguno de ustedes la vio, ya la había puesto el día domingo, pero el departamento pues decidió a última hora hacer algunos cambios y se hizo una reunión y de esos va a haber que unificar la clase, hay que unificar criterios en la evaluación, ya los exámenes van a ser unificados, hay una serie de cambios que se tienen que hacer, entonces por eso no está la programación didáctica ahí en su espacio de aprendizaje, pero esperamos ya para el día viernes ponerla y si hay alguna duda, pues ustedes me lo hacen saber. Por ejemplo, las evaluaciones han cambiado un poco, el laboratorio, el puntaje en laboratorio. Entonces, por ahí les pido disculpas por no tenerlo listo, pero como se llama, le digo, esos cambios lo hicieron el día de ayer, hicieron esos cambios y pues todavía tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas y en la forma de evaluación. Entonces, por ahí, mis disculpas, pero sí va a estar listo esta semana. La clase que me toca impartir es mecánica de fluidos. Yo siempre le digo a mis alumnos que realmente la clase no es difícil como ninguna clase que ustedes lleven. Yo siempre les comento a mis alumnos que yo tuve la oportunidad de estudiar fuera, estamos en Nueva York, y la manera de cómo se da clases o la cátedra en universidades en los Estados Unidos versus en Honduras es bien distinto. Y yo les comentaba, por ejemplo, que allá el catedrático da toda su programación didáctica y dice tal día vamos a ver tantos capítulos. Entonces era responsabilidad nuestra ir a revisar todos esos capítulos, leerlo bien, entenderle y las preguntas que teníamos pues irlas rayando, formulándolas para el momento que él estuviera explicando poder desarrollar el mismo. ¿Por qué? Porque eso permite mejorar todo el proceso. Yo le contaba a mis alumnos también que de toda mi carrera, en toda mi carrera yo solo perdí 2 clases en toda la universidad. Perdí lo que es turbomáquinas y deporte. Fueron las 2 clases que yo me aplacé. Estamos. ¿Y por qué les digo esto? Se lo digo porque realmente cualquier clase que ustedes tengan es bien fácil, siempre y cuando le entiendan a los conceptos que se explican en la clase. Yo soy bien dado a explicar, por ejemplo, las ecuaciones. Si ustedes le entienden a las ecuaciones, las posibilidades de que pasen su examen en cualquier otro examen, son casi del 100%, pero no se acostumbren mucho a hacer ejercicios, sino más a entenderle a cómo funciona la fórmula y qué es lo que me dice la fórmula. Yo les comentaba antes de comenzar, y se lo digo porque yo en toda mi carrera no recuerdo haber hecho más de 2 o 3 ejercicios para someterme a un examen. No era necesario hacer 20 o 30 ejercicios. Lo que yo hacía es hacer un ejercicio y ver qué modificaciones se le podía hacer el ejercicio. Más adelante lo vamos a ver. Si el ingeniero ponía algo y decía, bueno, este espacio está abierto a la atmósfera, ¿qué pasa ahora si está cerrado? Decía yo. ¿Qué pasa si en vez de que el tanque esté arriba, el tanque está abajo? Y me hacía un montón de preguntas de tal manera que cualquier ejercicio que él pusiera ya estaba preparado yo para lo que aconteciera. ¿Por qué se lo digo nuevamente? Porque si ustedes no es necesario, les digo, que ustedes inviertan demasiado recurso, por decir algo, en el aprendizaje. Es que ustedes, cada día que veamos un tema, ustedes le entiendan y si tienen alguna pregunta, la hagan saber. Yo les comentaba también ¿cómo se llama? Cuando yo estudiaba, como yo siempre llevé más de 5 clases, una de las cosas era que la clase era mi hora de estudio. Yo no tenía tiempo de ir
¿cómo se llama?, al apartamento y ir a estudiar. Eso no tenía tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Es el tiempo de clase era mi hora de estudio. Entonces no permitía que nadie me atrasara o que nadie me interrumpiera cuando estaba recibiendo clases. Entonces esa era mi hora de estudio. Se los digo porque de la manera virtual pues no sabemos. Alguien puede tener el micrófono puesto o puede decir que está participando, pero realmente no entenderle. Entonces yo les pediría dos cosas. La primera es, si tienen alguna duda, hagan las preguntas. No hay pregunta tonta ni ridícula. Para mí, incluso hay exámenes. Bueno, no sé cómo va a pasar ahora porque los exámenes van a ser de alguna manera unificados. Pero hay exámenes que yo he hecho con preguntas que han hecho sus compañeros que me parecieron muy interesantes. Entonces algún compañero dijo, ingeniero, ¿y qué pasa si esto? Ah, mire, me parece interesante y le respondo a todos y de ahí hago el examen. Estamos, porque para mí es más importante que ustedes le entiendan a los conceptos más que hacer 20 o 30 o 40 o 50 ejercicios. Y eso se lo digo para cualquier clase, variable compleja, ecuaciones diferenciales, estáticas, lo que ustedes quieran, se resuelve si ustedes le entienden a las fórmulas. Entonces, yo los invito nuevamente a que si tienen preguntas, las hagan. Cualquier tipo de pregunta que tengan. Por ejemplo, una compañera hizo la primera pregunta es si todas las clases son grabadas. Si son grabadas, yo las pongo en el espacio. Yo tengo un canal de YouTube, ahí están todos los ejercicios resueltos. Pero voy poniendo en la plataforma, en el campus virtual, pongo, por ejemplo, digo clase del día, hoy es 19 de mayo, mecánica de fluidos, por decir algo. Entonces ustedes le dan un clic y lo va a redireccionar al canal, ustedes miran el ejercicio y si tienen alguna pregunta con el mayor de los gustos, el día siguiente ustedes me pueden decir, mire, fíjense que no entendí tal cosa y con el mayor de los gustos lo volvemos a ver. Estamos, la idea no es que ustedes se queden con la duda. Y se los digo, muchachos, no es por el hecho de que puedan obtener un... Mi clase, pues, o sea, si ustedes ven las notas, son notas buenas. ¿Por qué? Porque yo voy a evaluar lo que miramos en clase. O sea, yo no les voy a poner nada que no hayamos visto en clase. Eso sí, cuando es presencial, hay exámenes que han durado solo 5 minutos. Estamos en 5 minutos salimos. Y lo que yo quiero es que, o hay exámenes que han durado 20 minutos, hay exámenes de 30 minutos o exámenes de 2 horas. Porque lo que yo busco no es que ustedes vengan y usen la calculadora. Incluso van a haber ejercicios de exámenes que no, del tercer parcial, que puede ser que no hagamos ningún solo cálculo, sino como ingeniero, yo decirles, ingeniero, mire, se me presentó un proyecto y en este proyecto tengo esta duda. Tendría que tener este tanque abierto o pongo este tanque en la parte de abajo o pongo la tubería de entrada en la bomba de tal manera o hago esto. Entonces, con lo que vimos en clase, ustedes pueden decir, no, mire, lo lógico es esto porque eso le va a hacer menos gasto de energía en la bomba. Y eso lo vamos a ver, estamos en las clases. Entonces yo les pido, hagan preguntas. Si alguien tiene alguna duda, con el mayor de los gustos, para eso estamos. Estamos para que hagan preguntas. Puede ser que en algún momento dado, o sea, si se cae la plataforma o por ejemplo, no tenemos internet. Yo aquí tengo 50 megas, estamos, pero a veces no llega, pero ni a 2 con cable color, ¿verdad? Entonces, por ahí puede ser que haya algún problema y la clase no sea presencial, sino puede ser asincrónica. O sea, yo la coloco en la plataforma y ustedes la pueden ver. Estamos. No sé si tienen alguna duda hasta ahora de algo que quieran que veamos. No les hablo de los exámenes, de cómo los vamos a evaluar. Creo que los exámenes está 70% examen, va a ser 10% de acumulativo y va a ser 20% de laboratorio. Eso llegaron a un acuerdo los que están impartiendo la clase de mecánica de fluidos. Yo no pude estar. Estamos y eso va a ser. Entonces, ese sí va a ser la evaluación, pero las fechas de evaluación y todo eso se los prometo para el día viernes porque todavía ellos no lo han, de alguna manera no está escrito en piedra y entonces no lo puedo postear, que es una de las actividades que debía haber hecho con tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta de la forma de evaluación o de qué es lo que vamos a ver, porque vamos a entrar a ver algo el día de hoy de lo que es mecánica de fluido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una duda. Señorita, dígame.
Si mediante usted está realizando un ejercicio nos surge una duda, ¿la hacemos inmediatamente o al finalizar la clase? Inmediatamente, inmediatamente, no se quede con la duda, ¿estamos? Ok, gracias. Y otra cosa, supóngase que usted se queda con la duda, va hoy, mira el video, mañana mira el video y todavía sigue con la duda. Entonces, en la siguiente clase, no se espere a 2 o 3 clases, sino que en la siguiente clase usted me dice, fíjese que todavía no me ha quedado claro este proceso. Entonces, vamos y nos detenemos. Una de las cosas que es importante, se lo voy a decir, nosotros hemos dado una sola clase y hemos explicado un concepto que no ha quedado claro, pero lo que quiero es que todos queden claros. Entonces, si nos atrasamos un poco en el contenido, no me importa, pero lo que me importa es que nadie se quede con una duda. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, como dice usted, si yo estoy haciendo un ejercicio y usted no lo entiende o a un concepto, me detiene, con el mayor gusto se lo voy a explicar y me dice, yo no lo sigo entendiendo, vemos de qué manera lo explicamos. Usted va a su casa y lo vuelve y todavía tiene esa duda, con el mayor de los gustos, al siguiente día, a la siguiente clase, lo podemos ver. ¿Estamos? Otra de las cosas, disculpen, la plataforma Zoom en la universidad solo son 20 licencias que tiene la universidad, por lo tanto yo estoy usando la licencia gratuita, que quiere decir que solo tenemos 40 minutos, entonces por eso les puse 2 links. Terminando ese, nos conectamos al siguiente. Mil disculpas, ¿verdad? Pero para agendar una Zoom en la universidad es medio complicado. Entonces, por eso siempre van a tener 2. Y el password de entrada siempre va a ser 1. Si yo no doy password de entrada, entonces ya saben que es el número 1. ¿Estamos? Entonces, ahí no hay ningún tipo de problema. Yo les pediría, miren, participen en clase, porque si por lo menos cuando las clases son presenciales, eh, cuando ustedes participan en clase, sé que le están entendiendo por las preguntas que hacen. Entonces, ¿qué pasa? El examen viene con un grado de dificultad más fácil, porque sé que le están entendiendo. Si no preguntan, entonces la única manera yo de evaluarlos es en el examen. Entonces el examen viene un poco más difícil, porque para poder ver si ustedes le entendieron. Ahora, yo solo quiero decir que el examen, lo que dice realmente es el estado en que ustedes estaban en ese proceso. Para mí realmente más importante que el examen es que ustedes le entiendan, estamos, que el día de mañana no vayan a una institución y le digan, ingeniero, ¿qué puedo hacer aquí? Y una cosa tan sencilla que ustedes la pueden contestar, llámese de una bomba, por decir algo, que no sepan contestarla. Eso sí, o sea, no puede pasar. Yo le comentaba a mis alumnos solo para, después vamos a comenzar la clase. Yo les comentaba a mis alumnos, yo tuve la oportunidad de trabajar para la ExxonMobil, estamos que es la petrolera más grande del mundo, 17 años, estamos como gerente de operaciones. Y cuando yo contrataba a alguien, le pedía recursos humanos, pues más o menos un perfil de la persona, ingeniero y eso, pero le pedía a recursos humanos que no me pasaran los currículos, estamos solo que sencillamente verificara que cumplía con el requisito de ser ingeniero y que tuviera más o menos un tipo de perfil. Pero nunca miré los currículos, no sabía de dónde trabajaba, de dónde venía, de dónde se había graduado, si se había graduado en una universidad pública, en una universidad privada, nada. Estamos. Y no solo aquí, ¿verdad? Sino a mí me tocó ver Centroamérica, El Salvador y otros países, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá. Y cuando iba, yo lo que hacía es agarraba a los ingenieros, los llevaba a las terminales y le decía, mire ingeniero, tenemos este problema con la bomba, y fíjese qué cree usted que podíamos hacer. Algunos, o sea, no sabían qué hacer. La verdad, no sabían qué hacer. Otros muy inteligentes, no, mire, hagamos eso, posiblemente lo que puede estar este problema aquí en la bomba, puede estar el problema aquí en la tubería, entonces yo lo que pido es que hagamos esto. Y entonces ya miraba y decía, este es el que quiero yo, ¿verdad? Y lo contratábamos. ¿Por qué? Porque el currículo no dice nada. El currículo lo que dice es mucha información que tal vez no sirve, pero el conocimiento, lo que la persona hace, eso sí es importante. Entonces, por eso le digo, la manera de sostenerse en algún trabajo o ser mejor en un trabajo es lo que usted pueda expresar o las preguntas que a usted le hagan y la pueda resolver. Por eso yo les pido, no se fijen tanto en la nota del examen, que bueno, que hay que pasarlo, ¿verdad? Desgraciadamente, esa es la manera que se evalúa con un examen,
pero lo más importante es que el día de mañana que a ustedes como ingenieros digan, ingeniero, ¿qué puedo hacer yo aquí? Ustedes le puedan responder, mire, lo que usted debería hacer es esto y esto y esto, y lo vamos a ver, ¿verdad? Y lo vamos a ver con ejercicio. Van a ver algunos ejercicios míos que no tienen ningún solo número, no tiene ningún solo número. Y las únicas preguntas son preguntas de lógica y son preguntas que ustedes la pueden resolver si saben la ecuación. Y para eso solo voy a tomar algo. Fíjense una cosa, yo en un examen, si me permiten, nosotros hemos visto esta fórmula, ¿verdad? No sé, me dicen si ya la vieron ustedes. Ustedes han visto esta fórmula que dice que presión es igual a fuerza por unidad de área. Todos la han visto esta fórmula, ¿verdad? La hemos visto en física. ¿O alguien no la ha visto? Que me comente. ¿La han visto alguna vez? ¿Sí o no? Ingeniero, Dígame, señor. por ejemplo, en mi caso, solo la miré porque yo estudié en el libro, pero en el tiempo que yo llevé física 100, por ejemplo, no nos explicaron el tema por falta de tiempo. Ah, bueno. Entonces, fíjese una cosa, y gracias que usted dice, y ya, yo creo que esa es la parte que hay que hacer. Mire, yo les pido una cosa, si alguien tiene una duda, no vaya a pensar, voy a hacer el ridículo en hacer, un segundo, voy a hacer el ridículo si hago una pregunta. Nadie lo mira, nadie lo conoce, nadie sabe quién es, no se quede con la duda. Entonces, yo en un examen, usted me dice que básicamente la vio ahora, pero por ejemplo, sus compañeros que la han visto, yo en un examen, y fíjense, voy a poner acá abajo, si me disculpan, aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Que dice que la presión es igual a la fuerza dividido el área. Entonces, en un examen, yo lo que dije fue lo siguiente. Dije, bueno, ¿qué tal si yo les digo que la fuerza es igual a 5 newton? Supónganse que yo les diera en examen y les digo que el área es igual a 5 metros cuadrados. Entonces, la pregunta que yo haría en examen es, ingenieros, ¿cuál es la presión? Entonces, si ya sabemos la fórmula, ¿cuál sería la presión ahí? Alguien que me diga, aparte del ingeniero que me contestó ahorita y que me dijo, alguien que haya visto la fórmula, que me diga cuánto debería de ser la presión entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cuánto sería la presión? Si esa fuera la única pregunta de examen. Nadie ha visto la fórmula. ¿Cuánto creen que sería cuál sería la respuesta en examen? Si yo pusiera que la fuerza es igual a 5 newton y el área es igual a 5 metros cuadrados. ¿Cuánto debería de ser la presión? ¿Alguien tiene alguna respuesta? 1. 1. Ok, entonces, y miren, tal vez, no sé, o sea, les digo lo siguiente. Yo puse esta pregunta en un examen, cuando nosotros vemos física. En física, ustedes tuvieron que haber visto esta fórmula en física, en química, por ejemplo, cuando miramos, no sé, en química, y en otras materias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En un examen yo puse esta fórmula. Si ustedes se fijan aquí, la fórmula dice que la presión se define como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de una sustancia sobre una superficie y se enuncia por medio de esta fórmula. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que ustedes como ingenieros, lo primero que tienen que decirme es, ingeniero, una pregunta, ¿esta fuerza que nosotros tenemos aquí es perpendicular al área de contacto o no es perpendicular al área de contacto? ¿Por qué? Porque si yo vengo y les pongo, por ejemplo, en el examen eso, supónganse que la fuerza de 5 newton es una fuerza que tiene una dirección de esta manera, que estos sean los 5 newton. Aquí ustedes tienen que descomponerla en sus componentes ortogonales. ¿Qué quiere decir? Que tienen que poner esta componente que tenemos de esta manera y la otra componente que tenemos horizontal. Entonces, únicamente la que nos va a dar presión es esta componente porque debe ser perpendicular al área de contacto. Entonces, si ustedes me ponen la respuesta está en examen,
en primer lugar, antes de darme una respuesta, usted tiene que decirme, mire, la fuerza, usted tiene que decirme la dirección de esta fuerza. Si usted tiene esa fuerza de 5 newtons en esto, quiere decir que solo la componente que tenemos vertical acá me va a dar presión y la componente horizontal me va a dar un esfuerzo cortante. Entonces, lo que quiero es que vayan entendiendo que a nosotros nos han explicado fórmulas como esta, pero no nos han dicho cómo debe ser esa fuerza. Y vamos a ver más adelante ejercicios que yo he puesto en examen, pero lo que necesito yo es que ustedes le entiendan a la fórmula. Si ustedes le entienden a la fórmula, sencillamente cualquier ejercicio que yo ponga en examen, ustedes lo van a poder resolver. No solo mío, sino que de cualquiera que estén recibiendo clase. Entonces, yo de alguna manera lo que voy a procurar o quiero hacer es que ustedes sepan usar las ecuaciones. Si saben usar cualquier ecuación, no solamente en esta clase o en cualquier clase que tengan, van a poder resolver cualquier problema que a ustedes se les ponga. ¿Estamos? Ok. ¿Tienen alguna pregunta para comenzar ya la clase? Ok. Nuevamente, si hay alguna pregunta, me detienen. Miren, hay conceptos bien sencillos, se los digo, que resuelven problemas del último parcial. Entonces, lo que necesito no es que se lo graben de memoria, sino que le entiendan. Vamos. Nuevamente, por lo menos, ahora va a cambiar porque los exámenes ya son unificados. Vamos, no sé cómo va a pasar, pero por lo menos mis exámenes siempre han sido conceptuales. Vamos, lo que necesito es el concepto. Eso es lo más importante de todo esto. Ok, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Acuérdense que va a quedar grabada por si tienen alguna duda. Y nuevamente les pido, participen, ¿verdad? No tiene nada de malo. Equivocarse no tiene nada de malo. El quedarse con la duda sí es un problema serio. Es un problema serio. Y entre más preguntan, o sea, más le van a entender. O sea, no tengan miedo. O sea, eso no, por lo menos a mí, no me molesta. Estamos, que me hagan una pregunta, yo no voy a decir si es tonta o si la pregunta está mal formulada, no. Estamos. Ok, vamos a hablar de la mecánica de fluidos. Si me detienen, si tienen alguna duda. El libro que vamos a utilizar es el libro de Mott. Ahí va a estar en la programación didáctica, que se la voy a poner el viernes. Ya lo expliqué a los compañeros que estaban antes, por qué no está en el espacio virtual el día de hoy. Entonces dice, la mecánica de fluidos es el estudio del comportamiento de los fluidos. Dice, ya sea que estos estén reposos, o sea, fluidos estáticos o fluidos dinámicos. Ahora, quiero que veamos esto. En el primer parcial, nosotros vamos a trabajar con fluidos estáticos. ¿Estamos? Esa va a ser la idea, trabajar con fluidos estáticos. Y en el segundo parcial vamos a trabajar con fluidos en movimiento. Entonces, por eso necesitamos verlo de ambas maneras. Acuérdense, muchachos, que cuando termine esta nos volvemos a conectar, ¿verdad? Lo vamos a estar haciendo así disculpen, ¿verdad? Ok. También dice que los fluidos pueden ser líquidos o pueden ser gas. Entonces, cuando yo hable de fluidos, puede ser un líquido o puede ser un gas. Todo esto son conceptos, son teoría, pero voy a ir a lo esencial y lo que ustedes necesitan para este proceso. Ok, veamos acá. Dice que la presión se define como la cantidad de la fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de una sustancia o una superficie y se enuncia por medio de esta fórmula. Acuérdense, muchachos, ¿verdad? Que no solamente es decir presión, sino que vamos a decir que la fuerza debe de ser perpendicular al área de contacto. Por favor, si en el examen yo solo les diera la fuerza, ustedes como ingenieros lo primero que tienen que preguntar es la dirección de esa fuerza. O sea, si alguien algún día les dice, ingeniero, puede calcularme la presión, y les dicen, deme la fuerza. Ok, ¿y para dónde va esa fuerza? Porque si ustedes no dan eso, supónganse que le dice, ingeniero, quiero saber la presión en esta cara porque voy a aplicar una fuerza. Si la aplica aquí, entonces usted le dice, bueno, vamos a descomponerla en sus componentes ortogonales. Solo esta me va a dar presión y después lo que voy a tener un esfuerzo cortante. Entonces no vayan a utilizar eso y yo tengo que darles la dirección
y el sentido que lleva eso. O sea, que es un vector. Acuérdense, por favor, ¿verdad? Ok, esto, mucho ojo acá, por favor, en lo que voy a explicar ahora. Dice, los líquidos y los gases, dice líquidos y gases, los fluidos pueden ser líquidos y gases, como habíamos visto. Ojo con esto, por favor. Cuando yo digo ojo, significa que es bien importante, porque lo vamos a ver más adelante y resuelve ejercicios. Dice, si un fluido se almacena en un contenedor, tiende a adoptar la forma de este y cubre el fondo y las paredes laterales. La superficie en contacto con la atmósfera mantiene un nivel uniforme. Cuando el contenedor se inclina, el líquido tiende a derramarse. Ok, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, algo súper sencillo, pero veamos esto. Supónganse que a ustedes les piden, ingeniero, fíjense que vamos a diseñar un recipiente aquí para almacenar agua. Estamos. Queremos almacenar agua, ingeniero, pero de alguna manera, o sea, no tenemos mucho material para poder hacer esto. Pues tenemos que gastar bastante material. Entonces quiero saber qué paredes de esto voy a reforzar yo y dónde puede ser la parte débil de todo esto. Entonces usted dice, bueno, el enunciado dice que el líquido tiende a irse hacia el fondo y las paredes laterales. Quiere decir que si yo tengo agua, lo lógico, ¿verdad?, es que el agua lo que va a afectar es la parte baja de este recipiente y las paredes laterales. Entonces, quiere decir que si usted va a almacenar agua, usted le puede decir, mire, si vamos a gastar menos material, lo podemos gastar en esta parte de acá arriba, porque no se va a ver afectada por el agua, sino que el peso mayor lo va a tener esta parte. Entonces, esta es la parte que vamos a tener que reforzar. Y además, las paredes laterales aquí podemos reforzarlas. No tanto esto, si queremos no gastemos tanto material acá, ni gastemos tanto material acá. Gastémoslo en los lugares donde va a fallar el tanque. ¿Por qué? Porque dice la definición que el agua lo que se va a ir es hacia el fondo, que es lo lógico, y las paredes laterales. Es por eso que si nosotros vemos, cuando nosotros tenemos un vaso, fíjense en su casa, ustedes tienen un vaso, van a ver que los vasos en la parte de abajo tienen una capa así. ¿Por qué? Porque es la que está resistiendo la presión. Entonces, si a ustedes como ingeniero les dicen, ingeniero, ¿dónde va a fallar este tanque? Ustedes van a decir, la parte donde le puede fallar es la parte de abajo. Entonces es la que vamos a reforzar. Y las paredes laterales también, porque ahí de alguna manera el fluido va a presionar. Pero la parte de arriba es muy poco probable que falle. Entonces acá podemos poner una lámina bien delgada, no hay ningún problema. Pongamos lámina delgada, pero sí gastemos material en este fondo. Nuevamente, miren los vasos de su casa. Van a ver que en la parte de abajo tiene un mayor espesor porque tiene que soportar esa agua. Entonces, mucho ojo, ¿qué quiere decir? Que si vamos a hacer un diseño donde tenemos un líquido, lo primero que vamos a ver es dónde puede fallar. El fondo puede fallar y lo lateral. La parte de arriba, no hay ningún, o sea, podemos de alguna manera decir, bueno, la probabilidad de que falle es bastante baja. Ok, ¿qué pasa ahora con los gases? Dice, si se mantiene un gas a presión en un recipiente cerrado, tiende a expandirse y llenarlo por completo. Si el contenedor se abriera, el gas tendería a expandirse aún más allá al escapar de él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si a ustedes les dice, mire ingeniero, ahora vamos a diseñar un recipiente, pero este va a contener un gas. Entonces usted dice, mire, el gas que va a pasar va a llegar a la pared de arriba, va a llegar a las paredes laterales, a la pared de abajo y a esta pared. Entonces, si vamos a tener un gas presurizado, aquí sí, todo debe tener, el mismo espesor. ¿Por qué? Porque si esto es más grueso, esto es más grueso, pero esta parte es más liviana, aquí va a fallar. Porque dice que el gas se expande en todas las paredes y afecta todo el recipiente que lo contiene. Incluso, no sé si ustedes han visto los chimbos de gas. Los chimbos de gas, lo que son algo así. Estamos esféricos. ¿Por qué son esféricos? Para evitar esto, porque aquí es donde va a fallar. Estamos en estos puntos, es donde hay más falla, en los puntos que tienen ángulo. Entonces, para no tener esa falla, lo ponemos de esta manera, de tal manera que el gas se pueda expandir y no tengamos lugares donde tengamos mayores esfuerzos. Si ustedes tienen esto de acá, donde va a fallar posiblemente son en estas uniones que nosotros tenemos. Si lográramos hacer un tanque como un rotoplas, por ejemplo, más o menos de esta manera,
lo que estamos evitando es que existan esfuerzos que puedan dañar eso. Entonces, tenemos que ponernos a pensar no solamente cuando vamos a hacer un diseño, cuando alguien nos pide que hagamos algo, estamos no solamente en decir, bueno, si es gas, ¿qué voy a hacer? El gas se va a expandir y va a afectar todas las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Qué quiere decir? Que la presión en este punto va a ser la misma presión en este punto, va a ser la misma presión en este punto y va a ser la misma presión en este punto. Si yo tengo un líquido, no, la presión en este punto va a ser distinta a la presión en este punto y va a ser distinta a la presión en este punto y va a ser muy distinta a la presión en este punto de acá arriba. Entonces, como ingeniero ya vamos viendo, bueno, entonces quiere decir que cómo hago yo mi diseño va a ser en función de si estoy trabajando con un gas o si estoy trabajando con un líquido. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso, por favor, porque más adelante lo vamos a ver. Como ya solo faltan 2 minutos, una vez que finalice esto, nos metemos a la próxima Zoom, por favor, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces, seguimos con esto. Dice, los gases se comprimen con facilidad y los líquidos se comprimen muy poco. Eso nosotros lo sabemos. ¿Por qué es importante eso? Porque si ustedes vienen y tienen un gas, ¿qué pasa? Las moléculas del gas están separadas. Están separadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza de atracción entre moléculas es menor. Entonces, yo puedo comprimir esto porque hay un espacio entre molécula y molécula de aire. Si yo tengo el agua, es distinto. En el agua yo voy a tener moléculas bien juntas. ¿Qué quiere decir? Que los espacios, pues si yo tengo una molécula, voy a poner acá, por favor. Si yo tengo 4 moléculas de agua o 3 moléculas de agua, el único espacio que queda para reducir es esto que tengo acá. Entonces, para poder comprimir, necesito demasiada fuerza como para poder comprimir. Entonces, de ahora en adelante, vamos a decir que los líquidos no son compresibles. Por eso es que ustedes, si utilizan un gato hidráulico, que van a usar un aceite. Utilizan un líquido. No van a utilizar un gas porque lo comprimen y no subiría el vehículo que nosotros vamos a tener. Entonces, acuérdense, los gases se comprimen con facilidad, ya lo sabemos, y los líquidos se comprimen muy poco. Entonces, ya vimos eso que está ahí arriba. Ok, aquí pónganle ojo, por favor. Esto es súper importante. Súper importante, no solamente para esta clase, sino para cualquier clase que ustedes vayan a hacer o cualquier diseño de alguna máquina que van a hacer. Vamos a definir la diferencia entre peso y masa. Mucho ojo, ¿verdad? Y dice lo siguiente, dice, la masa es la propiedad que tiene un cuerpo de fluido, o sea, es la medida de la inercia o resistencia al cambio de movimiento de